Gracias, señor presidente. Señor consejero, desde hace aproximadamente un año, como bien sabe, tenemos un texto legislativo en la ley de niños robados, un texto que consiguió la mayoría de todas las formaciones políticas. El primer texto, un texto de la primera comunidad autónoma que elaboró un texto en este sentido, y si bien, como decía, es un texto innovador, sí, también debemos señalar que está supeditada también en ciertos aspectos a la normativa estatal que todavía no se ha conseguido la aprobación, si bien está en el Congreso, el anteproyecto no se ha conseguido la aprobación de la ley de bebés robados, que es la que parece que se está llevando a cabo en el gobierno autónomo, en el gobierno estatal, perdón. Mm, Hasta el año 2019, colectivos de personas como el colectivo Sin Identidad, pues eran el tipo de asociaciones, agrupaciones que se manifestaban para que los aspectos eh, de derechos fundamentales que se habían mermado durante el periodo de la franquista y durante la guerra civil, pues se fueran reconocidos esa relación de víctimas y se actualizara, pues digamos, esa necesidad de aportación de datos familiares y el reconocimiento de sus antecedentes familiares. Como decía, es un texto que ya lleva prácticamente un año en vigor, que tiene un soporte en los presupuestos autonómicos del año 2020, tres partidas presupuestarias para la ley de memoria histórica y para la ley de niños robados, a partir de unos cauces mediante subvenciones directas a administraciones o a colectivos en la materia. Es un texto, digamos, relativamente pequeño, son 10 artículos, pero tienen unos objetivos muy concretos. Es verdad que el texto es más en contenido de competencia, evidentemente las competencias autonómicas. Como decía, la normativa estatal está en desarrollo. Hay una sentencia recurrida ahora mismo que está en la Audiencia Nacional respecto a la prescripción o no de cierto tipo de delitos, falsedad documental, etcétera, que va a marcar un antes y un después también en las circunstancias de estas personas, pero mi pregunta evidentemente va en concreto a lo que es la ejecución de la ley, la ejecución y la puesta en marcha de esta ley del 2019. Como decía, la ley con 10 artículos creaba una serie de objetivos, como era crear un registro de naturaleza administrativa con carácter público en el que se incorporaría pues todos los datos de las víctimas y sus familiares. También se prevé en otro artículo la creación de un mapa de fosas de la comunidad autónoma en el que se localizaran los distintos terrenos donde pueden haber restos de personas desaparecidas. También crea este texto normativo, prevé la creación de un protocolo de exhumaciones, identificación, conservación y reparación moral y protocolo para, para que una comisión técnica elabore un texto de memoria histórica. Se crea también o se prevé la creación de un banco de ADN humano para la identificación de personas desaparecidas con la función de llevar a cabo un almacenaje de datos comunes y así también contrarrestar e intercambiar información con otros bancos de ADN de otros interadministrativos, con un principio de cooperación interadministrativa. La ley también prevé un compromiso del gobierno de Canarias de crear de forma con carácter bienal una serie de objetivos, prioridades y financiación para el cumplimiento de la ley. También prevé la creación de un órgano técnico, pues un órgano técnico en el que se elaboren ciertos informes para la Comisión Técnica de Memoria Histórica, donde se llevarían a cabo unos catálogos de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas, así como medidas para, para que se adoptaran acciones de retirada pues, de todos estos símbolos y alusiones de la dictadura franquista. En definitiva, como decía, es un texto, se prevé que haya unas acciones de divulgación de las acciones para que los canarios en materia de conocimiento de la realidad durante la época franquista, pues tengan conocimiento de esas acciones y se llevaran a cabo también unas acciones educativas para que no se olviden tampoco
esté en la memoria de todos pues las aberraciones que se hicieron en esa época. Por lo tanto, como decía, un texto que marca unos objetivos claros y quisiera saber, dentro de esa serie de objetivos y compromisos en el que el gobierno autónomo habría de asumir en cumplimiento de la ley, en qué estado se encuentran, qué avances ha habido respecto al texto y si tienen información del texto a nivel estatal, que como decía, pues también sería un avance importante para que todas estas familias y personas que sufrieron la represión y fueron, bueno, asesinados, y también para aquellas familias que evidentemente en el contexto de esta ley pues fueron desvinculadas de sus padres, de sus madres, pues conocieran la realidad y tuviesen Vaya avalado ese concluyendo, derecho señora Domínguez. fundamental, sí, señor presidente, ese derecho fundamental de conocimiento de nuestras raíces. Muchísimas gracias. Gracias, señora Domínguez. Señor consejero. Con permiso, presidente, señora Domínguez, señoras y señores diputados, contesto la pregunta que está formulada desde el mes de enero. Con esto lo que quiero decir es que tratamos hoy de esta materia cuando hace un año, o más de un año, como usted ha señalado, señoría, como ha señalado su señoría, de la promulgación de la ley, y realmente desde entonces, desde enero, la preocupación de su grupo y en la medida adecuada del Gobierno por el desarrollo de esta ley ya existía. Como ha recordado usted desde desde sus primeras palabras, la ley parece partir del supuesto de que va a haber una coordinación con instituciones y con normas estatales que, sin embargo, no se ha producido por la no puesta en marcha de esas instituciones y por la inexistencia de esas normas. Estaba buscando el dictamen del Consejo Consultivo porque hasta donde yo recuerdo en la preparación de la comparecencia, el Consejo Consultivo había hecho mucho hincapié en que para no exceder de las competencias autonómicas era muy importante que se mantuviera los criterios de coordinación y de entendimiento y de colaboración con las instituciones estatales. Y esto ha significado, lo ha señalado usted, el hecho de que esta ley haya sido primera y pionera, pensando que iba a haber otra, que en ese momento se estaba tramitando en el Congreso y dando por supuesto que los grupos allí la apoyarían. Sin embargo, la legislatura acabó, el Congreso se disolvió, la iniciativa legislativa no continuó y nos encontramos sin esa especie de percha que suponía, o cuya existencia suponía, nuestra ley. El criterio del consejero que tiene el honor de hablarles es el de no esperar por la legislación estatal para algunas de las actuaciones que están previstas en esa ley. Por ejemplo, la propia consignación presupuestaria, que es relativamente modesta, pero al menos existe, para financiar algunas de las actividades que la ley prevé. Actividades de búsqueda de situaciones de menores a los que la ley llama robados, en otras ocasiones se llaman menores sustraídos, a los que se privó del contacto con su familia natural y a la familia natural se privó de contacto con los menores. También para desarrollar labores de investigación histórica, no solo de búsqueda de las situaciones concretas, sino de investigación en general, para impulsar los valores de reprobación de estas conductas en los currículums escolares y en los programas de difusión que haga el Gobierno, pero hay varios mecanismos como la creación de un banco de ADN y como el funcionamiento de otras de las medidas previstas en la ley que van a tener que esperar por la declaración, por la puesta en marcha de instituciones similares en el Estado. No obstante lo cual, nosotros trataremos de ver qué podemos avanzar nosotros solos, con nuestros propios medios, sin necesidad de que el Estado lo haga. Por lo que se refiere a la relación de esta ley con otra ley a la que usted ha aludido, la que se refiere a la memoria histórica, que también está pendiente de desarrollo, debo decirle que ahí se ha dictado el reglamento y se ha promovido la constitución de la comisión y por lo que me dicen mis colaboradores, y yo supongo que es así, estamos pendientes de que algunas instituciones a las que se ha pedido que designen un representante lo hagan para constituir la comisión de memoria histórica y empezar a trabajar y producir esos informes y esos datos sobre nomenclatura de las calles y sobre otras situaciones que pudieran ser objeto de la actuación de la comisión. Las dos leyes, la de memoria histórica de Canarias y la de los niños robados, así se llama, son objeto de atención
en la medida de lo posible, preferente del Gobierno. Cuando digo en la medida de lo posible, no lo digo de ningún modo como una excusa, sino porque algunas otras necesidades más perentorias y más urgentes nos han impedido dar continuidad a nuestros proyectos, del mismo modo que estamos en el mes iba a decir mayo, de junio, respondiendo a una muy justificada pregunta que se formuló en el mes de enero. Hemos estado 5 meses sin tratar esto en el Parlamento, en el Gobierno. Probablemente no haya sido hasta ahora una de nuestras actividades prioritarias, pero desde luego va a serlo a partir de ahora, y en ese sentido yo agradezco el impulso que siempre significa una pregunta parlamentaria, porque solo el poner en primer plano la materia, en solicitar de los servicios información, en obligar a que el consejero estudie el asunto, solo eso ya es un impulso muy apreciable que viene muy bien al Parlamento y al Gobierno y a los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente.